Hola, bienvenidos de nuevo. Qué bueno, cada pasito que vamos dando es un paso de conquista, es un paso de conocimiento, de revelación. Y hoy vamos con nuestro paso número 4. Recuerda que estamos en FRC, el sueño que Dios ha puesto en nuestro corazón, familias restauradas en Cristo. Hoy tenemos un paso hermoso, una revelación muy especial. El paso número 4 se llama Cuida con tu vida el tesoro que ha sido depositado en ti. Padre, oramos en el nombre de Jesús y pedimos que el Espíritu Santo enseñe esta clase, que enseñe en nuestros corazones, que Él enseñe a lo profundo de nuestro ser para que esto traiga vida a nuestras vidas, nos ayude a pensar diferente, nos ayude a cambiar, nos ayude a hacer correcciones importantes y a partir de hoy no seamos iguales que antes. Ok, 3 objetivos tenemos con esta enseñanza de hoy. El objetivo número 1 es que puedas entender que el Espíritu Santo está haciendo la obra en ti. Es el Espíritu Santo quien trabaja en ti. El segundo objetivo es que cuando pecamos debemos correr rápido a la presencia de Dios y pedir limpieza a través de la sangre de Cristo. Este es un privilegio que tenemos. Y la tercera revelación es que la práctica del pecado es un indicador que la conversión de una persona no es auténtica, no es genuina. Vamos en detalle con cada una de estas. El punto número 1, es importante que entiendas que desde el momento que cada persona se convierte, el Espíritu Santo empieza a hacer una obra sobrenatural en cada uno de nosotros. Ahora, entre más te dispongas, entre más dejes que el Espíritu trabaje en tu vida, más rápido vas a crecer. Entonces, tú decides y actúas y Él hace lo sobrenatural. Ejemplo, una persona que ha estado inmersa en un vicio, vamos a suponer el cigarrillo, y la persona se convierte. El Espíritu Santo le enseña y le dice que tiene el poder para dejarlo. Él le cree al Espíritu Santo, toma la decisión y empieza a trabajar. Ese es el momento cuando el Espíritu Santo viene sobre la persona y sobrenaturalmente él siente que tiene un poder grande dentro de él, el poder de Dios, que lo hace abandonar ese vicio. Entonces, debemos entender que Dios nos creó a su imagen y a semejanza. Y cuando fue la caída del hombre, entonces esa imagen se distorsionó, se dañó. Ahora Dios empieza a restaurarnos, a volvernos a recomponer, a volvernos a construir a la imagen de su Hijo. Por eso, nuestro consejo es crece rápido, crece sano. Y vamos a darte muchas pautas para que así pueda ser. Entonces, volvamos a lo mismo. Si a ti te preguntaran cuál es el objetivo tuyo en tu vida, entonces digamos que la respuesta más lógica debería ser esta. El objetivo que yo tengo es que cada día yo sea más parecido a Jesucristo, que cada día el Espíritu Santo me vaya transformando y me haga más parecido a Cristo. Ahora, ¿dónde está todo esto soportado en la Escritura? Veamos Gálatas 4:19. Dice, hijitos míos, aquí está hablando del apóstol Pablo, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. O sea, él estaba sufriendo porque veía muchas cosas en la iglesia que no estaban de acuerdo con la Escritura. Por eso dice esta expresión, como los dolores que siente una mujer, así le dolía al apóstol ver que la iglesia todavía seguía patinando en cosas en las cuales ya deberían haber superado. Pero el punto al que me quiero referir es esta frase, dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ese es el objetivo del ministerio, el objetivo que Dios tiene con cada uno de nosotros, que Cristo sea formado en nuestras vidas. En Colosenses 3:10 dice, y se han revestido de la nueva naturaleza, la naturaleza del nuevo hombre, es decir,
Ese es el nuevo nacimiento, cuando Dios le vuelve a poner un vestido nuevo, lo reviste de una nueva naturaleza y dice que se va renovando a imagen del que lo creó hasta el pleno conocimiento. Entonces, cada uno de nosotros se va renovando a la imagen del que lo creó, o sea, a la imagen de Dios, hasta el pleno conocimiento. O sea, esta renovación va a ser cuando ya estemos, la renovación completa y total va a ser cuando realmente ya estemos con Cristo. Y en Romanos 12:2, que es un versículo muy, muy importante para que lo tengamos en cuenta, Romanos 12:2 dice, y no adopten las costumbres de este mundo. Esta es la gran instrucción. Miren, no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Por eso nuestra segunda etapa se llama renovación, porque tenemos que estar cambiando nuestra forma de pensar y adaptarla de acuerdo a lo que la Escritura dice. El apóstol dice, no adopten las costumbres de este mundo, no hagamos lo mismo que hacen todo el mundo, sino transformémonos. ¿Y cómo se transforma uno? Por medio de la renovación de la mente. ¿Y cómo renueva la mente? Con la palabra de Dios, para que así comprobemos cuál es la voluntad de Dios. Esa voluntad de Dios para nosotros es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, Él quiere lo bueno, Él quiere lo agradable y Él quiere lo perfecto para nosotros. Ok, observa que es un trabajo permanente, esto es de todos los días, no se trata de que tú un día vas a la iglesia y en un culto ya saliste completamente renovado, completamente transformado. Este es un trabajo permanente, este es un paso a paso donde tú colaboras activamente en ese proceso. Ahora, el segundo punto es que cuando por alguna razón nosotros pecamos, entonces la instrucción, la sugerencia que colocamos aquí es debemos correr rápido a la presencia de Dios y pedirle que nos limpie a través de la sangre de Cristo. Te hemos dicho en el tercer punto que cuando hay un pecado repetitivo, cuando se observa que una persona practica el pecado de manera reiterada, entonces todo cristiano, como no es perfecto, va a caer en pecado. Tenemos fallas, tenemos momentos de debilidad y hay un momento en que cada uno de nosotros peca. Pero una cosa es pecar y accidentarse en ese pecado y otra cosa es la práctica deliberada del pecado. Esto es un indicador de que la persona muy probablemente realmente no se ha convertido, porque la Biblia dice que por el fruto, por los frutos de arrepentimiento, por ese fruto que va dando la persona, uno puede saber si está o no está realmente, ha hecho su verdadera y genuina conversión. Aquí tengo una nota de un comentario bíblico que me llamó la atención. Dice, si confesamos nuestros pecados, esta es la parte condicional de la oración que señala nuestro reconocimiento del pecado. Está hablando de este versículo de Primera de Juan 1, del 9 al 10. Dice, si confesamos. Esta es la parte condicional. O sea, si confiesas, sucede algo. Si no lo haces, pues sucede lo contrario. Entonces vamos a ver qué es lo que dice el comentarista. Abierta y honestamente enfrentamos el pecado sin ocultarlo. Eso es una correcta confesión del pecado. Cuando tú lo enfrentas honesta y abiertamente, o sea, tú te presentas delante de Dios y le dices, Señor, yo he pecado en esto. Y no vas a justificarte delante de Dios. No vas a decirle, sí, fue que, pero lo que pasa es que yo hice esto porque, pero. Entonces, aquí colocamos una notica al margen. El pero es la excusa que nos da el derecho a seguir pecando y finalmente le traslada la culpa a Dios. Es decir, cuando tú pecas y simplemente no vas donde Dios y le dices,
Señor, yo vengo aquí a pedirte perdón y ya, te pido que me perdones, yo pequé, yo me equivoqué y quiero tu reconciliación, necesito que limpies mi pecado. Esa es una confesión correcta. Cuando tú después de eso metes un pero y dices, pero la culpa es que mi esposa, pero es que mi esposo, pero el trabajo, pero fue porque mis compañeros, pero fue porque... Entonces el pero, en el fondo, trata de decir, sí pequé, pero no fue del todo culpa mía. Entonces, como no fue la culpa del todo mía, esa culpa se la estás trasladando a Dios y Dios no va a aceptar ese tipo de confesión. Es lo mismo que sucedió en el jardín del Edén con Adán. Cuando él lo enfrentó y le dijo, Adán, ¿qué fue lo que pasó? Entonces él traslada la culpa a la esposa y le dice, pero la mujer, la compañera que tú me diste, fue la que me hizo comer del fruto. Entonces, en ese momento, ¿quién tuvo la culpa finalmente? Dios, porque Dios fue el que le dio la compañera. Si Adán le hubiera dicho, sí, Señor, yo te desobedecí, yo pequé, yo tomé de ese fruto que tú me dijiste que no lo hiciera, y allí hubiera parado su confesión, entonces hubiera tenido en ese momento el perdón de su pecado. Entonces el comentarista, retomando lo que estábamos leyendo, dice, abierta y honestamente enfrentamos el pecado sin ocultarlo, ni buscar excusas para el mismo. Confrontamos los pecados que hemos cometido sin defendernos ni justificarnos. Confesamos nuestros pecados para demostrar arrepentimiento y renovación en nuestra vida. No se nos dice cuándo, dónde, ni cómo confesar nuestros pecados, pero el arrepentimiento diario del pecado nos lleva a una confesión continua. Es decir, uno tiene que entender que todos los días estamos expuestos, todos los días vivimos en el mundo, todos los días estamos tocando tierra de Babilonia y entonces todos los días debemos presentarnos delante de Dios, hablar con Él y pedirle perdón, no ocultar nuestro pecado, no justificarnos, no defendernos, sino simplemente aceptarlo y decirle, Señor, te pido perdón y te pido que me restaures. El versículo que estábamos leyendo dice, si confesamos nuestros pecados, como lo vimos en el párrafo anterior, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, Él nos va a perdonar, Él nos va a limpiar, Él va a quitar esa maldad. Si decimos que no hemos pecado, esa es la otra parte. Si uno dice, no, yo no peco, yo estoy limpio, entonces también lo hacemos a Él mentiroso, dice aquí, y su palabra no está en nosotros. Entonces, Él entiende que estamos en el mundo, Él entiende que vamos a tener momentos difíciles, Él no entiende la práctica del pecado, Él no la entiende, pero sí entiende que una persona puede caer. En 1 de Juan 2:1 dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Si alguno ha pecado, o sea, el objetivo del apóstol Juan aquí es decir, estoy escribiendo las cartas, se ha escrito la Biblia, se ha escrito el Evangelio, ¿para qué? Para que las personas no pequen. Pero si alguno ha pecado, o sea, el objetivo no es volver esto como creciendo en gracia y decir, pequemos porque ya estamos, ya el Señor nos salvó, ya nos dio salvación, entonces tenemos derecho a hacer cualquier cosa. Eso implicaría que uno no entiende el valor del tesoro que Dios ha depositado en mí. Esa doctrina satánica que inspiró el diablo especialmente a esta secta, de creer que uno, bueno, entonces yo puedo pecar y me puedo ir a confesar por la tardecita con el Señor y vuelvo mañana a pecar y me vuelvo a confesar y cada vez me lava. Pero eso implicaría que uno realmente no entendió el sacrificio de amor de Cristo. El pecado produce dolor en uno, el pecado produce un dolor que ha lastimado a Dios y al haber lastimado a Dios, el pecado debe lastimarme a mí también, debe dolerme a mí. Esa es una correcta interpretación del pecado. Porque mira lo que dice el punto número 3, no practiques el pecado porque es un indicador que tu conversión no es genuina. ¿Dónde lo dice? Lo dice en el Evangelio de Juan, en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 8 y 9, dice,
El que practica el pecado es del diablo, está claro, míralo aquí. El que practica el pecado, la palabra es practica. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que ha nacido de Dios, o sea, el que ha tenido un verdadero nuevo nacimiento, que es lo que hemos visto en las clases anteriores, no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. Entonces, lo que está tratando de decir aquí el apóstol Juan es: si caemos, si pecamos, podemos correr. En el versículo anterior dice, todo esto se escribió para que no pequen, aquí estaba, para que no pequen, pero cuando pecamos tenemos el recurso amoroso de ser restaurados. Ahora, el que practica, o sea, la persona que está un día y otro día y otro día, sabe, tiene conciencia, Dios le ha dicho a su corazón, esto está equivocado, esto no es lo correcto, esto no te trae bendición, y a pesar de eso lo sigue haciendo, entonces dice, el que practica el pecado es del diablo. Es decir, muy seguramente una persona que practica el pecado no ha tenido un encuentro real con Dios. Y mira el recurso tan bonito que está en Romanos, dice, nada nos ata al pecado. No existe nada imposible de vencer. Es decir, uno no puede decir, es que este pecado me gana, esta situación es más grande de lo que yo puedo. La Biblia enseña que no somos esclavos del pecado, y que o sea, el pecado no se enseñorea de nosotros. Romanos 6, 12 y 13 dice, por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal. Esta es una orden, porque lo podemos hacer. No puedo permitir que el pecado reine en mi cuerpo, ni lo obedezcan en sus malos deseos. Entonces, ni voy a dejar que reine, ni voy a obedecer mis malos deseos. Tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos, y presenten sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, mi nueva naturaleza es una naturaleza para presentarla como un sacrificio vivo delante de Dios. Y mira todos estos regalos. Aquí la Biblia me enseña que yo tengo poder sobre el pecado. Dios me ha dado un poder sobre el pecado y puedo vencer cualquier tentación. En 1 Corintios 10:13 dice, a ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, no existe ninguna tentación que sea imposible, que uno diga, no, esta tentación me ganó. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que pueden resistir, sino que junto con la prueba les dará la salida. Entonces Dios dice, cada vez que tengas una prueba, una tentación fuerte, yo te voy a dar una salida. Entonces siempre habrá una puerta para salir corriendo. Siempre habrá un escape especial que Dios pondrá para que podamos huir por allí y no caer en el pecado. En Hebreos 2:18 dice, puesto que Él mismo sufrió la tentación, aquí Él mismo se está refiriendo a Cristo. Él mismo sufrió la tentación, Él, o sea, Cristo, es poderoso para ayudar a los que son tentados. Entonces tenemos la ayuda de Cristo cuando estamos enfrentando una tentación. ¡Qué hermosa noticia! Ya no soy esclavo del pecado. En Romanos 6:17 dice, pero gracias a Dios que aunque ustedes eran en el pasado, aquí está, eran, esto es un acto pasado, esclavos del pecado, han obedecido de corazón al modelo de enseñanza que han recibido.
Entonces, este es un regalo, esta es una bendición de lección porque nos enseñó tres cosas. Nos enseñó que nosotros estamos en un proceso de transformación, que es una obra que está haciendo el Espíritu Santo en nosotros. Cuando tú miras al cabo del tiempo de tu vida cristiana, desde el día que naciste de nuevo y dices, eso hace un año o hace 2 años que soy cristiano, o hace 20 años que soy cristiano, o hace 15 años que soy cristiano, y tú te miras hoy y te pones a acordarte cómo eras al principio cuando estabas recién convertido, te vas a dar cuenta que el Espíritu Santo ha hecho un trabajo grande contigo y tú has cambiado en muchísimas cosas. El segundo punto, que el Señor nos da un recurso muy hermoso. Cada vez que pecamos, cada vez que fallamos, cada vez que le fallamos a Dios, Él permite que nosotros nos acerquemos rápidamente a su presencia y nos limpia a través de la sangre de Cristo. Satanás va a tratar de frenarte y va a tratar de decirte, no puedes ir a la presencia de Dios. Ayer hiciste esto, esta mañana estuviste en esto, y va a tratar de que tú no vayas a la presencia, porque si él logra esto, entonces tú te vas a enfriar más. Y si te enfrías más, vas a caer más fácilmente en pecado. Y si caes en pecado, entonces vas a sentir una sensación de culpa. Y si sientes la sensación de culpa, no vas a ir a la presencia de Dios y cada vez te vas alejando más y más y más y más de Dios. Y entonces eso les pasa a algunos cristianos que se empiezan a enfriar, a enfriar, a enfriar, y su vida empieza a perder esa pasión, ese deseo, y cuando abren la Biblia ya no sienten nada, y cuando llegan al culto y empiezan a escuchar la alabanza, ya no sienten nada, no sienten la presencia de Dios. Es porque sus corazones se empiezan a volver como duros, como un callo, se vuelven duros y se empiezan a endurecer en su corazón. Entonces, por eso tenemos este recurso de ir a la presencia rápido. Y tercera enseñanza fundamental que nos dejó el Señor hoy es que la práctica deliberada de un pecado, cuando una persona entiende, sabe y sigue practicando y deliberadamente sigue cayendo, seguramente ese es un indicador de que esa persona no ha sido renovada realmente. Y el último punto, pues, que queda ahí paralelo con este, es que el Señor nos dice, nosotros ya no somos esclavos del pecado, no tenemos por qué obedecerle al pecado, y Dios nos da poder cada vez que hay tentación para que abre una puerta espiritual rápido para que podamos por esa puerta huir y no caer en el pecado. Disfruta esta enseñanza, repítela varias veces, vuélvela a estudiar varias veces, no te contentes con haberla escuchado y visto solamente una vez, sino repite varias veces la enseñanza, deja que Dios te siga hablando a tu corazón y que esto se fundamente, que se vuelva una revelación profunda en tu corazón. Te bendigo y con el favor de Dios nos vemos la próxima semana.